Sí, muy buenas noches. A continuación les voy a hablar de los efectos que puede traer a las personas el hecho de, pues, hacer producir embarazos y luego deshacerse de ese niño o feto, como lo quieran llamar. Bueno, tengo un paciente que tuvo ese inconveniente y bueno, estaba teniendo depresión, ansiedad y bueno, le hice muchas preguntas porque yo mis terapias usualmente hago 50, 60, 70 preguntas para llegar a determinar, o sea, qué es lo que le está causando la ansiedad a esa persona. Usualmente hay terapias también solo con 20 preguntas puedo deducir qué es lo que está causando, especialmente con problemas de adicciones. Entonces tengo este paciente que pues eh, mm, tiene una edad, ya está en los 40 y bueno, estaba teniendo depresión, ansiedad y mucha ansiedad. Y bueno, llegué a investigar y he tenido varias sesiones con él y llegamos a investigar y le llegué a hacer muchas preguntas y, y nos dimos cuenta que el problema por el cual él estaba teniendo este tipo de ansiedad y desesperación es porque yo le hago preguntas y cuando le hago preguntas a mis pacientes y veo lenguaje corporal, por eso hago videollamadas yo, mis consultas, y veo que empieza a hincharse el pecho, empieza a respirar aceleradamente y empieza a lagrimar los ojos, usualmente es ahí donde radica el problema. Entonces yo le hice esta pregunta a él y bueno, deducimos y nos dimos cuenta que el problema de, de, de que no podía dormir bien y todo eso era porque había hecho, pues que dos mujeres con las cuales él había estado interrumpan su embarazo, lo que se llama aborto, obviamente. Y bueno, yo le di las recomendaciones a él de lo que debe hacer. Tenía otros problemas también, pero este era el problema o la dificultad principal que estaba causando estos problemas emocionales en la vida de él. Entonces yo en base a eso le di 4 recomendaciones utilizando la terapia cognitivo-conductual y también el coaching que utilizo usualmente en mis terapias. Entonces, en base a eso, yo les voy a leer más o menos las recomendaciones que le di a él para alguien que le sirva, de repente tenga un problema similar. Entonces, estas son, F es el nombre de él, que empieza con F. Estas son 4 recomendaciones poderosas para sanar el dolor de haber provocado 2 abortos en 2 mujeres diferentes. La primera recomendación, y es muy buena esta, por eso es bueno la religión católica en este aspecto, pero puede ser alguna otra religión, pero bueno, yo le dije primero, confiese esto a un sacerdote de confianza. Acérquese a un sacerdote y cuéntele su historia con sinceridad, no para que lo juzgue, sino para que usted pueda liberarse espiritualmente de esta carga. Al confesar, usted activamente un proceso de purificación en su alma, se hace ese proceso, como lo enseñan varias corrientes terapéuticas, religiosas y psicológicas que integran el perdón espiritual. Reciba una penitencia, no como un castigo, sino como un camino simbólico de restauración moral. Ejemplo, Padre, necesito confesar 2 situaciones que me llevo en el alma. Causé el aborto de 2 hijos que no nacieron por decisiones mías. No encuentro paz. Esa era la primera recomendación que yo le di. Y la otra recomendación, la segunda que le di, digo, escribe una carta de perdón profunda. Siéntese en un espacio tranquilo. Tome un cuaderno o un hoja en blanco. Cierre los ojos y escriba una carta como si estuviera hablándoles a sus 2 hijos no nacidos, que no pudieron nacer. Expréseles su dolor, su arrepentimiento y su deseo de redimirse. Llorar mientras escribe es parte de la liberación emocional profunda que podría tener con esto. Efecto catártico validado por la psicoterapia narrativa. Esto es lo que recomienda la psicoterapia narrativa. Bueno, otra parte de esto también luego, queme la carta en un acto simbólico de liberación y entrega al universo. Ejemplo de lo que puede él decir. Queridos hijos, sé que no llegué a conocerlos, pero mi alma sabe que existieron. Hoy les escribo desde lo más profundo de mi dolor para pedirles perdón por haber interrumpido su llegada al mundo y otras cosas más que él quiere expresar. Eso le ayudaría mucho a liberarse. La tercera recomendación que le di a él dice, haga un compromiso radical con la vida y la integridad en su vida. A partir de ahora, bueno, el nombre de él, prométase que nunca más permitirá que una vida sea interrumpida por miedo
comodidad o presión social. Obviamente porque esto es comodidad, le resultó más fácil a él hacer esto. Este compromiso ético fortalece su autoestima, su coherencia personal y su sentido moral. Según Viktor Frankl, el que escribió el hombre en busca del sentido, ese libro maravilloso que se lo pueden leer, el sentido ético es esencial para superar la culpa. Puede escribir este compromiso en una hoja y leerlo en voz alta, este compromiso ético obviamente, cada día por 21 días para reafirmarlo internamente. Ejemplo, me comprometo desde hoy a honrar la vida. Si alguna vez enfrento otra situación difícil, elegiré actuar con valentía, responsabilidad y amor. La cuarta recomendación que le di yo es realice una acción concreta de reparación simbólica. El nombre de él, todo acto de perdón profundo se potencia cuando va acompañado de una acción simbólica de reparación, como sugiere la psicoterapia humanística y la logoterapia. Algunas ideas que le estaba dando a él en las recomendaciones, porque yo después de la terapia les doy como una receta con un informe psicológico de lo que deben hacer los pacientes. Entonces mis sesiones de terapia son bien completas. En una hora y media que me toma a mí la primera sesión, yo les evalúo y les mando todas estas recomendaciones. Usualmente la mayoría de mis pacientes tienen 2 o 3 sesiones de terapia conmigo nada más. Muchos de ellos también una. Entonces, la cuarta recomendación dice, apadrine a un niño o niña vulnerable a través de fundaciones como Plan Internacional. Podría servir eso. O algún sobrino, estar más presente en la vida. Realice voluntariado en una organización que apoye a madres, adolescentes o niños huérfanos. Eso también le ayudaría mucho. Done tiempo, afecto o recursos a un hospital infantil. Toda nuestra ansiedad y depresión muchas las veces cuando nos enfocamos mucho en nosotros mismos. O sea, no hay diferencia en las resonancias magnéticas que se han hecho del cerebro entre enfocarse en uno mismo, o sea, en el egoísmo, al ser demasiado autoperceptible y entre la ansiedad y depresión muchas las veces. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en nosotros mismos y en lo que queremos del mundo y en lo que deseamos, usualmente nos empezamos a frustrar y empezamos a tener este tipo de conflictos. Y ahí es cuando empezamos a desear cosas que tuviéramos en nuestra vida y no agradecemos por lo que tenemos, de estar vivos, de no tener una enfermedad terminal, de estar en un país que no tiene guerras, de estar en un país como el Ecuador o cualquier país latinoamericano con un clima maravilloso y una tierra muy productiva. Entonces, ejemplo, acompañar a un niño hoy es mi forma de dar el amor que no pude dar antes. Esta es mi forma de reconciliarme con la vida. Entonces yo le dije a él, bueno, usted no está solo, usted es lo que decide ser a partir de hoy. O sea, las circunstancias no alteran la vida de uno, si uno no se lo permite. Uno decide lo que quiere ser en la vida. Cada paso hacia el perdón auténtico es también un paso, hacia la libertad, hacia una nueva versión de usted mismo. Usted puede transformar esta culpa en un legado de amor y responsabilidad. Yo sé que hay estas teorías del feminismo y todas esas. Dicen que, bueno, interrupción involuntaria del embarazo les llama, lo cual no es así, porque cuando interrumpes algo, pues vuelves a reiniciar ese algo. Y eso no es así. Entonces, el problema con esto, ¿qué pasa con esto? Pues que no es interrupción involuntaria del embarazo, obviamente. Se llama otra cosa, aborto, obviamente. Pero al mismo tiempo no es que nos sacamos un diente o no es que nos cortamos el cabello. Cuando hacemos esto, no. Son actos demasiadamente graves que afectan mucho la psique del ser humano. ¿Por qué? Porque nuestra mente pelea con nuestro cerebro. Nuestro cerebro quiere solo placer, evitar el dolor. Nuestra mente nos ayuda a compartirnos o a comportarnos, mejor dicho, a comportarnos de manera ética dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza el éxito como especie. Nos garantizó el éxito como especie si colaboramos mutuamente. Si él está mejor, yo también estoy mejor. Entonces ahí entra en conflictos la mente y el cerebro, como decían antes el ángel y el diablo. Y hacer esto de pues, sacarse un niño, como dicen muchas teorías, que es mi cuerpo, mi decisión, pues no es algo que es leve en tu vida. No es algo que
pues lo vas a poder olvidar fácilmente. Es una carga, una cruz que vas a tener que llevarlo toda la vida. ¿Y por qué utilizo palabras religiosas para esto? ¿Por qué? Porque yo creo que no hay moralidad en el ser humano sin un ser superior, sin un Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta ahora con el nuevo mundo que tenemos, y sin un libro básico como la Biblia, por ejemplo. Vemos que, por ejemplo, muchos psicólogos en Estados Unidos estaban de acuerdo con el cambio de sexo de niños y niñas, por ejemplo, y ahora resulta que esos niños están teniendo peor depresión y ansiedad. ¿Y por qué? Porque pues, la ciencia se corrompe si no hay ética, obviamente. Y pues ahí es cuando necesitamos un ser superior, ser humildes y decir, bueno, hay leyes escritas por alguien superior al humano que no podemos quebrantarlas. Y si las quebrantamos, vamos a subir consecuencias. Y eso nos da humildad. Y ya no se deja la arbitrariedad que podría tener el ser humano y querer hacer lo que le da la gana. Entonces, bueno, mis terapias son completas, obviamente. Yo utilizo la religión, utilizo evolución, utilizo economía, utilizo filosofía, utilizo coaching, utilizo la terapia cognitivo-conductual, la terapia gestal, diferentes tipos de terapias para poder ayudar a mis pacientes. Si ustedes tienen algún tipo de consulta, yo les puedo ayudar con este tipo de conflictos. Mis terapias usualmente son virtuales. Después de hecho el pago, concretamos el día y la hora en que les pueda ayudar por Google Meet. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, yo no vine a juzgar en este video, ni tampoco a hablarles de religión, no. Simplemente estoy queriendo ayudar a las personas con este tipo de contenido. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una buena noche. Gracias.